Bueno, listo. Entonces damos inicio a los contenidos correspondientes a la transversal de comunicación. Voy a compartir mi pantalla. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, ¿estamos viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, la competencia que nosotros iniciamos es esta, la 240-201-524, desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Los resultados del aprendizaje son aquí donde dice competencias, la competencia clave, los resultados son estos. 2, 3, 4. Estos 4 son los resultados del aprendizaje que nosotros vamos a trabajar en el transcurso de esta semana y otros 2, con el favor de Dios, como les digo, el siguiente año. Entonces son analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto, argumentar en forma oral y escrita atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación y relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad y establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo del proceso de los procesos comunicativos según requerimientos del contexto. Para esta primera parte que vamos a trabajar, vamos a entregar dos evidencias. La primera evidencia tenemos un plazo límite el 30 de noviembre, y la segunda evidencia tenemos un plazo límite el 7 de diciembre. ¿Listo? Esas dos nomás vamos a trabajar. Vamos a trabajar solo dos evidencias que ya más adelante les voy a decir cuáles son las evidencias que vamos a desarrollar en esta primera parte de la competencia. Bueno, comunicación. ¿Qué recordamos nosotros o qué podemos nosotros eh, hablar sobre el concepto de la palabra comunicación? Me gustaría escucharlas. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué es comunicación? ¿No? ¿Poco se comunican, chicas? Bueno, entonces recordemos que la comunicación es la capacidad que tenemos por naturaleza de expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos a través de lo que escribimos, a través de lo que hablamos, a través de cómo nos movemos, de nuestros gestos. Y hoy en día, gracias a la globalización de la comunicación, pues tenemos una cantidad de recursos y de herramientas que nos permiten a nosotros estar en constante comunicación, enviar un mensaje concreto, largo, a través de un emoji, de un color, de una forma, de un dibujo, de una tarjeta, de una canción, de un mensaje, ¿cierto? Tenemos un sinnúmero de maneras de comunicarnos. Es preciso establecer que la palabra comunicación proviene del latín communis, que significa común. Es decir, que para que yo pueda tener una comunicación, una mejor comunicación, es necesario que yo establezca esos vínculos que me unen con los demás. Es decir, qué es lo que yo tengo en común con las demás personas. Cuando yo no tengo nada en común con las personas, pues no hay efectividad en esa transmisión del mensaje o de los mensajes. Entonces, ¿qué podemos nosotros poner en común? Podemos poner en común nuestras ideas, nuestros gustos por algún tema, nuestros gustos por los alimentos. Podemos poner en común eh, nuestros deseos de pronto de un viaje. Podemos poner en común el gusto por una serie, por ejemplo, de Netflix que me estoy viendo. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros podemos poner en común y eso es lo que permite que los vínculos entre las personas empiecen a afianzarse. A veces uno dice, por ejemplo, uno dice, qué pareja tan dispareja, ¿sí? Uno ve parejas de esposos en donde desde mi
desde mi óptica uno juzga y uno dice, pero ¿qué le vio este hombre a esta mujer o viceversa, esta mujer a este hombre? Pero resulta que supieron comunicarse y encontraron esos puntos en común que son tan relevantes dentro de los procesos comunicativos. Entonces, importantísimo que nosotros cuando empezamos a relacionarnos podamos establecer todos esos vínculos que a nosotros nos permiten comunicarnos con las personas. Una palabra que se está acuñando muchísimo, sobre todo en el área organizacional, y es la asertividad. La asertividad es esa capacidad que debemos tener todos los seres humanos para poder transmitir lo que pensamos, sentimos, deseamos de una manera respetuosa, concreta, clara y oportuna. La oportunidad nos habla de aprender a gestionar las emociones para que cuando yo me pueda comunicar, pueda hacerlo de una mejor manera, sin faltar al respeto, sin ofender y sin dejar tampoco vacíos al conocimiento, porque a veces nosotros nos comunicamos, creemos que lo hicimos bien, pero hemos dejado una cantidad de vacíos en la mente y en las emociones y en los sentimientos de las personas. Súper importante recordar que uno de los objetivos de la comunicación es generar escenarios de bienestar y placer, porque a través de esos vínculos, de eso en común, de lo que nosotros compartimos, debemos tener la capacidad de construir esos lugares, esos escenarios en donde las relaciones puedan aún, y a pesar del conflicto, puedan ser productivas, puedan ser relaciones sanas. Una relación sana no es significado o no significa que no hayan conflictos, porque recordemos que el conflicto es es natural en nosotros los seres humanos. El conflicto debe existir para que podamos crecer, para que podamos ser creativos, para que exista la resiliencia. El conflicto nos ayuda a nosotros a transformar nuestras vidas a partir de lo que vivimos, de lo que se siente, de la experiencia. El problema del conflicto es que yo no lo sepa manejar de la mejor manera. Bueno, entonces la asertividad pudiéramos resumirla como en querer decir algo, deber decir, saber lo que debo decir, quiero decir y lo que puedo decir. El que yo piense o el que yo manifieste que yo no tengo pelos en la lengua y yo le digo a las personas las cosas tal cual son, hay que tener mucho cuidado con ese tipo ¿qué le digo yo? De apreciación, de estructura, porque debe tener uno tacto para decir las cosas, sobre todo respeto. La asertividad me habla de el respeto, de yo puedo decir y manifestar un montón de cosas, pero desde que siempre las diga con respeto, vale. A veces vivimos en la ignorancia emocional y es llevarnos por lo que sentimos en el estómago, es una comunicación visceral. De la manera como yo me sienta en ese momento es que exploto y digo lo que tenía que decir en esta vida y en la otra. Y después pues viene el arrepentimiento, los problemas, las fracturas dentro de las relaciones sociales. Dice aquí que la asertividad es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada. Y aquí dentro de las finalidades o los objetivos de la asertividad es que yo pueda hablar con confianza sin luego sentir culpa por lo que digo, porque a veces a los seres humanos nos persigue mucho la culpa. Yo logré expresarme y algo que no le gustó a los demás me lo retroalimentaron de una manera no tan positiva, entonces pues yo resulto siento el culpable, entonces mi salida es decir no vuelvo a decir nada, ¿cierto? Pero está mal. Los seres humanos nos sentimos culpables por muchas cosas, porque hablamos, porque no hablamos, porque llegamos, no llegamos. Entonces hay que empezar a revisar qué es lo que está pasando con nuestros momentos de comunicación, porque cuando existe una planeación y una responsabilidad sobre lo que yo voy a decir, pues pocas veces aparece la culpa. Entonces, la asertividad, por ejemplo, tiene una regla muy bonita y es expresar emociones, causas de las emociones y entregar una solución. Porque a veces yo llego con problemas. ¿De qué manera los podemos trabajar? De la siguiente manera. Emoción más causa más solución o deseos igual a asertividad. Ejemplo, Jorge,
Me enfado, esa es mi emoción, ¿cierto? Enfadarme, ponerme triste, sentir alegría, sentirme frustrado, tener rabia. Esas son mis emociones, Jorge. Me enfado. Ahora la causa. Cada vez que coges mis colores sin decirme nada. Es mi deseo que la próxima vez me preguntes. Entonces, una frase clara, concreta, en donde llamé a la persona por su nombre, no le puse un adjetivo calificativo, no la llamé por su sobrenombre, no la ofendí, fui respetuoso o respetuosa y fui al grano, porque la asertividad es ser concretos, no empezar con dele y dele a lo mismo siempre. Entonces, yo llego a la casa y encuentro esa loza sucia, Dios santísimo, tenían que haberla lavado, no la lavaron, llega uno cansado, ¿cierto? Entonces empieza uno con indirectas. Si tengo la capacidad de lanzar palabras y frases como aquí a todo el mundo y a ninguno, que son las indirectas, pues debo tener la capacidad para ir donde la persona que necesita escucharme y que además debo decirle las cosas directamente y lo hago de manera asertiva, sin cantaleta. María, me frustra, me da mal genio en la emoción llegar a la casa y encontrar la loza sucia. Solución o deseo, quedamos o acordamos cumplir una programación en el desarrollo de las actividades o de los oficios domésticos. Ya, ahí. Pero esto no solamente sirve para decir cosas malucas, porque yo también puedo, por ejemplo, expresar cosas lindas. Llegar a la casa y decir, amor, soy feliz, mi emoción, soy feliz. Ahora la causa, cada vez que llego a la casa y te veo, así es como deseo seguir mi vida, llegar a la casa y seguirte viendo. Entonces, son maneras con las que nosotros podemos expresar de manera completa las emociones, las causas de las emociones y entregar una solución. A veces dejamos la información como a medias, entonces dejamos para que los demás asuman producto de mis gestos, de mis actitudes. Yo llego a la casa y de pronto no quiero hablar con nadie, entonces mi actitud o mi emoción es de pronto inapropiada y producto de que yo no hablé, que no expresé, que de pronto fui un poco grosero o grosera, pues le dejo a la gente vacíos al conocimiento, le genero un vacío en su conocimiento. Entonces, ¿qué hacen las personas? Asumen que yo estoy de mal genio por esto, por aquello, por aquel. Entonces, si a mí me preguntan, yo debo contestar de buena gana, no es un momento para hablar. Si estoy de mal genio, lo acepto, en un momento hablamos, mañana hablamos. Pero lo que no debemos hacer es fracturar más la comunicación, diciendo que le importa, no me hable, no me ve que estoy de mal genio, o seguir derecho y tirar la puerta, o colgar el teléfono, que es lo más irrespetuoso que hay, dejar a la persona con la palabra ahí en la boca. Entonces, cuando yo empiezo a revisar cuáles son mis conductas en temas de comunicación, me empiezo a dar cuenta que sí puedo mejorar, que puedo transformar, y esa transformación hace que sea evidente el cambio, que ya las cosas se arreglen de una mejor manera, que yo pueda estar más tranquilo, que yo pueda mejorar en mis relaciones, que yo pueda mejorar en el tema de resolución de conflictos, que yo pueda tranquilizarme, que yo pueda generar habilidades sociales, por ejemplo, para hacerle frente al estrés, para hacerle frente al conflicto. Pero eso lo hago en la medida que yo empiezo a analizar de qué maneras que yo me estoy comunicando. Grito, digo groserías, todo el tiempo estoy juzgando, soy una persona pesimista, me proponen algo y no, um, me proponen algo y qué, y como que no me importa, o sea, no le doy a las personas y a los momentos el espacio y el escenario adecuados para poder desarrollar ese tipo de comunicación o de mensaje. Bueno, no sé si hasta el momento alguien tenga una apreciación, un comentario, una historia que contar. Buenas noches, profesora. Jorge Santa Coloma. Acabo de llegar Buenas noches. perdido en ese caos de Bogotá desde las Ah, 5 de la tarde esperando un bendito bus y mire, hasta ahorita llegando. bueno, lo importante es que llegó. Me alegra mucho que haya llegado con bien a su hogar.
A ver si de pronto, disculpen, me contextualiza un poquito. Sí, aquí pues estamos apenas casi que iniciando con el concepto de lo que es la comunicación, porque es importante que nos comuniquemos de una manera efectiva. Estábamos viendo la regla de la asertividad, que es súper relevante, que cada vez que nosotros hablemos podemos expresar nuestras emociones, las causas de esas emociones, ponerle una solución o deseo. Entonces les puse un ejemplo. Jorge, me enfado, que es mi emoción, cada vez que coges mis colores sin decirme nada. Es mi deseo que la próxima vez me preguntes. Entonces les estaba diciendo a sus compañeros que cuando yo doy, cuando yo doy una causa por las cuales estoy feliz o triste, empezando por el núcleo familiar o el tema del equipo de trabajo, las relaciones van mejorando. Lo que pasa es que yo a veces no me quiero comunicar y a veces a propósito hago el no querer comunicarme, ¿sí? Porque quiero dejar a las personas con alguna intención de sentirme importante, porque me siento digno o digna, o porque no se merece que hablemos, o porque simplemente no me interesa la comunicación. Entonces, es importante que si yo tengo mi habilidad para poder hablar, expresarme, hay que hacerlo en el momento adecuado, en el momento justo. Últimamente utilizamos, las personas cuando nos desorientamos por la emoción, somos groseros, ¿sí? Subimos el tono de voz, decimos cosas que lastiman a las personas y después nos arrepentimos. Y miren, en temas de comunicación, los seres humanos generalmente olvidamos lo que nos dicen, pero jamás olvidamos cómo nos hacen sentir. Entonces, el sentimiento y la emoción que queda en nosotros cuando logramos conectar con algún mensaje va a quedar para siempre, para siempre. Y además lo asociamos a todo lo que esté alrededor. Entonces, si en este momento yo tuve un conflicto muy pesado donde hubo ofensas, donde hubo gritos, y en ese momento, bueno, el llanto, la desesperación, el dolor, ¿sí? Hay heridas que quedan ahí como sin sanar y pueden pasar 2, 3 años y resulta que yo escucho una canción que de repente estaba de fondo y de manera inconsciente yo la iba escuchando mientras que tenía esa discusión, pues todo eso me quedó asociado, los olores, los sabores, esa misma emoción cuando yo vuelva a encontrar a esa persona, si yo no he logrado sanar, voy a volver a sentir lo mismo. Entonces, los seres humanos olvidamos lo que nos dicen, pero jamás olvidamos cómo nos hacen sentir. Hay personas que se convierten en cobijas o mantas afectivas, es decir, que son muy calurosas en su comunicación, en su trato con las personas y generalmente son esos seres humanos que nosotros buscamos cuando necesitamos cobijitos y cuando necesitamos abrigo, cuando necesitamos refugiarnos en alguien. Hay que ver si yo soy esa manta o esa cobija afectiva. Si desde mi comunicación yo puedo y tengo la habilidad de proporcionarle a la gente esa seguridad. Y además también identificar cuál es la mía, cuál es mi cobijita afectiva. Bueno, la comunicación, la comunicación, eh, podemos nosotros, digamos que ser estrategas o aplicar estrategias bastante interesantes en el tema de comunicación. Entonces, y eso lo podemos hacer a través de los canales del aprendizaje. Los canales del aprendizaje se presentan como los recursos que tenemos nosotros en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, para poder recibir la información, para poder interpretarla y volverla a transmitir. Eso lo hacemos a través de los sentidos. Los seres humanos no tenemos otra manera más que a través de los sentidos que Comunicarnos, expresarnos. comunicarnos. Muy bien, expresarnos, recibir la información, interpretarla y volverla a compartir. Entonces, los canales del aprendizaje son el canal auditivo, el canal visual y el canal kinestésico. El canal kinestésico es el que comprende los sentidos del el olfato, el gusto, el tacto, además de lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, el canal auditivo son aquellas personas, quien desarrolla más este canal, son aquellas personas que aprenden escuchando, que les encanta hablar,
que son muy buenos escuchas, son personas que les gusta cantar, debatir, hablar en público, son personas que organizan mentalmente todo lo que dicen, son muy estructuradas. Son personas que de pronto uno las encontrará moviéndose sin que uno escuche una música porque ellas tienen su propio ritmo, ¿cierto? Una persona auditiva puede arreglar un problema por teléfono porque no necesita a la imagen, la Ujú. persona, la evidencia, cosa que sí necesita la persona que es visual, porque una persona que es muy visual necesita el detalle, la forma, ver a los ojos, el rostro. La persona que es visual tiene memoria fotográfica, se le facilita ver, imaginar, leer, transformar palabras en imágenes. Son muy buenos en la lectura porque logran rápidamente construir los escenarios. Una persona que es visual tiende mucho a juzgar lo que ve, porque si no se acomoda a sus imágenes como las tiene en su cabeza, pues lo juzga, ¿sí? Una persona que es visual necesita la evidencia siempre, ¿sí? Ver para creer. La persona que es kinestésica es la que aprende a través de lo que huele, de lo que degusta, de lo que toca. Entonces, si va a preguntar de pronto algo a un almacén, una tienda, pásemelo, ¿sí? Porque la gente necesita tocarlo. Además de verlo, necesita tocarlo. El kinestésico necesita la experiencia. Por eso dice aquí, tocar, mover, experimentar, dibujar, bailar, porque el kinestésico está desde la experiencia. Entonces, miren, Profe, señor. disculpe, tengo como algo para aportar. Resulta que yo la otra vez estaba en un sitio en Villavicencio, pero yo llegué a una vereda y había un olor que me parecía característico. Yo decía, lo he olfateado en algún lugar. Y yo no podía, no me acordaba, y le di hasta que dije, esto me huele a curry. ¿A Entonces yo curry? decía, a curry, sí, ¿Eh? porque a mí me fascina cocinar y yo decía, pero hay algo que aquí me transporta a una edad, a un tiempo, a una época, pero lo que me conectaba a ese pueblo, en esa vereda, era ese momento, ese olor. O usted llega a un sitio o pasa por un lugar y siente un olor característico de una comida y yo me imagino que ahí está lo que kines- kine- Kinestésico, kinestésico sí. que te transporta a ese sitio como a ese momento, ¿no? Sí, porque nosotros vamos quedando programados en la medida que vamos avanzando en la vida. O sea, quedan en nosotros huellas emocionales. Sí, entonces, si digamos yo soy muy kinestésica, es decir, disfruto mucho de mis alimentos, de lo que huelo, entonces a donde yo vaya, Asocio. si voy de una vez, para mí lo importante, un kinestésico abre la ventana y disfruta el aire. Un visual abre la ventana y rápido organiza cuánta gente hay, el semáforo, cuántos carros, cuántas personas caminando. Y un auditivo abre la ventana y escucha los pajaritos, la señora que va taconeando mucho con sus zapatos, el grito de los niños, porque de acuerdo a mi canal del aprendizaje es que yo evalúo y disfruto mi entorno. O sea, me pongo una esponja de acuerdo a mi canal de aprendizaje. Ahora, los canales del aprendizaje no son de uso exclusivo. No es que yo nací visual y me voy a morir visual. Los canales del aprendizaje a lo largo de nuestra vida pueden ir cambiándose dependiendo mi, de mi contexto Mi familiar, necesidad. laboral, de mis necesidades y de mi desempeño cotidiano. Entonces, en esa medida yo puedo ir cambiando y puedo ir compartiendo, porque yo puedo ser kinestésico visual, visual auditivo, pero yo necesito empezar a hacer como una evaluación de cuál es mi canal, ¿sí? Entonces, miren, si yo le pregunto a alguien, si yo le pregunto, por ejemplo, a una persona que sé que es visual, ¿cómo le fue en el paseo? Y el paseo es esta imagen que tienen ustedes en pantalla. ¿Qué me puede contestar a mí una persona que es visual? ¿Cómo le fue en el paseo? Pues él va a decir, profe, disfruté la visión, el paisaje, pero no me gustó porque no pude nadar. Muy bien, digamos que hay detalles. Yo puedo decir como visual que el color verde, eh, el que no haya podido nadar es de orden kinestésico, porque Sí, recuerden que es la experiencia, ¿no? sí, lo que
impacta, lo que se siente. Por eso lo dije, de pronto el visual es ver el paisaje bonito, pero él quería nadar y sentir el agua, si era tibia, fría, helada, si había corriente, si había piedras, ¿qué sintió? Sí. Sí, eso, muy bien. Entonces, de acuerdo a mi canal del aprendizaje, si yo soy muy auditivo, yo voy a decir, ay, no, los niños gritaban mucho, aunque el agua sonaba bonito, pero eso no me impide que segundos más adelante yo diga, ah, sí, el verde del paisaje, los árboles, porque digamos que mi canal lo va a establecer de lo primero que yo hable, porque yo siempre voy a hablar de lo que a mí más me interesa. ¿Para qué es importante tener este conocimiento de los canales del aprendizaje? Es importante porque, miren, cuando yo, por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo, generalmente nosotros pensamos en qué nos vamos a poner, es decir, de orden visual. ¿Qué me voy a poner? ¿Cierto? ¿Qué ropa es la que voy a llevar? ¿Qué zapatos? ¿Cómo me voy a peinar? Bla, bla, bla. Pero Porque todo sí, entra por los ojos, profe. sí, muy bien, para los que son visuales. Pero imagínense que esa persona que a ustedes los va a, yo no podemos negar que la imagen tiene un impacto muy relevante, ¿cierto? A mí la imagen me impacta, pero resulta que si yo soy la persona que los va a entrevistar y mi canal del aprendizaje es el auditivo, pues yo los veo llegar muy pintosos, muy lindos, bien sigan, ¿cierto? Se sientan, pero mi canal es el auditivo. Y resulta que esta persona empieza a hablar. Lo veo muy bello, ¿no? Impecable visualmente, bien, bueno, bien, se viste bien. Pero en su discurso, por ejemplo, dice, ay, sí, es que yo me di de cuenta, o utilizo una palabra como aiga, ¿no? Porque está mal pronunciado. Ujú. Entonces, si yo soy Alga. auditivo, de una vez me va a causar un choque, ¿cierto? Inmediato. ¿Por qué? Porque mi canal del aprendizaje es el auditivo, es decir, yo atiendo a los tonos de voz, a la entonación, al sonido de la voz, al volumen de la voz, a las palabras bien pronunciadas o mal pronunciadas. Entonces, cuando yo voy a una entrevista de trabajo o cuando yo voy a cualquier cita o voy a trabajar con mis compañeros de trabajo, yo debo tener claro que la persona que a mí me va a entrevistar, yo no tengo ni bendita idea cuál es el canal del aprendizaje de esa persona, ¿cierto? Sé cuál es el mío, porque el mío puede ser el visual, pero yo no sé cuál es el canal del aprendizaje de la persona que a mí me va a entrevistar. Luego yo tengo que irme preparado o preparada para impactar a esa persona en todos los sentidos, porque yo no sé con cuál es la información que él se va a quedar. A veces nosotros conocemos a las personas, un grupo de personas conocemos a la misma persona, a otra, y todos tienen impresiones diferentes, porque yo puedo decir, "Uy, a mí me cayó como mal", y otra persona va a decir, ay, no, pero no escucho cómo habla, y el otro va a decir, no, no sé, hay algo como en la pinta que no me gusta, porque yo voy criticando de acuerdo a mi canal del aprendizaje. Entonces, yo llego a una entrevista de trabajo y si la persona que me va a entrevistar es visual y yo voy impecable, bien, de entrada, ¿sí? De una. ¿Por qué? Porque se va a fijar es en la imagen, el color, la forma, la manera como mueve los labios, la manera como se mueve. Pero si es auditivo, va a estar muy pendiente a lo que ustedes dicen. Y entre eso está el tono de la voz. Hay gente que no se le puede subir mucho la voz, ¿no? Y uno le modula el tonito o hábleme en otro tonito, le dicen a uno, pero uno dice, pues le estoy hablando Sí. bien. Yo le Le estoy estoy Profe, hablando yo hablando. soy una, por ejemplo, ¿Qué es yo soy santanderiana? santanderiana, Regáñenla. profe. Vean, yo soy santanderiana, profe, yo me identifico en ese sentido. Yo hablo normalmente, yo hablo, pues para mi concepto, yo hablo bien, pero hay gente que me dice, oiga, pero por qué me grita? Yo, pero si yo no lo estoy, yo hablo así, Claro, pero es entonces verdad lo que su merced dice, mi profe. sí, y es que dependiendo del canal del aprendizaje, lo que reciba la gente, ¿sí? Bueno, entonces yo me voy para el canal kinestésico, volvemos a la imagen. Entonces, los visuales, el verde, el color del agua, la cantidad de personas que hay, los auditivos, los pájaros, los gritos, la taconeada, los kinestésicos, recordemos la experiencia. ¿Qué hacen los kinestésicos? Reúnen los elementos visuales y auditivos y los convierten en una experiencia, en una emoción, en un sentimiento. Entonces ellos probablemente nos digan cómo les fue en el paseo. ¡Ay, qué tranquilidad! ¡Qué paz! Un paisaje, qué paz, ¿sí? Qué amor, qué locura. Entonces, esas personas transmiten todos en sentimientos. Nosotros además hablamos de acuerdo a nuestro canal del aprendizaje. Eso no es solamente con lo que
vamos nosotros descubriendo del mundo de acuerdo a mi intención dentro de lo que yo quiero coger para mí. Uno también habla, entonces, por ejemplo, un auditivo puede decir, cuando el río suena, piedras lleva, todo lo relacionado a los sonidos. Los auditivos son los que de pronto pueden saludar, en lugar de decir hola, lanzan un sonido. Ajá. Una persona que es auditiva, entonces puede decir eso. Esta situación suena como que no va bien, me suena como que va mal. ¿Cómo podría ver esa misma situación un auditivo? Perdón, un visual. Esa misma cuestión de que la cuestión no va por buen camino, ¿cómo la podría expresar un visual? Pues bueno, profe, hablemos, ya que usted puso el ejemplo, eh, va un señor taxista y puede ser visual, yo le puedo poner la mano y no me ve, pero cifro. Y el tipo ahí mismo para el taxi porque sabe que un medio o un mecanismo para decir taxi también es chiflar. Ah, sí, claro, y además es de orden auditivo porque ya nosotros, en la medida en que yo voy evolucionando en mi comunicación con las personas, nosotros hemos ido creando signos, símbolos, ¿cierto? Sí, Sonidos. A nosotros ya el mismo marketing nos ha instaurado sonidos, nos ha instaurado imágenes que ya tienen códigos. un significado, un código, muy bien. Por ejemplo, las señales de tránsito, profe, Todo que eso. no, yo desde lejos veo y sin conocerlas yo digo, hay una señal que uno va en carretera y ve unas piedras cayendo, uno dice, aquí hay deslizamiento de roca, sin que diga peligro, piedras cayendo, tú mismo lo ves y lo interioriza. Ojo, Claro, uno entra en estado de alerta, de prevención. ajá. Muy bien. Entonces, en la gramática, un visual podría decir cuando una situación va por mal camino, como para seguir por la línea del ejemplo que traíamos, un visual puede decir, yo veo que esto va mal. Yo reúno a mis estudiantes, yo veo que esto va mal. ¿Quién lo dijo? Un visual porque utiliza gramática relacionado con el tema visual. Yo veo que esto está mal. El auditivo, a mí me suena que esto está mal. Un kinestésico, recordemos, tacto, gusto, olfato, experiencia. A mí me huele que esto va mal. A mí me huele que aquí hay gato encerrado. Entonces, esto para decirles que de acuerdo a mi canal del aprendizaje, yo también utilizo mi gramática. Y podrán decir ustedes, ¿y esto para qué sirve, cierto? Sirve para mucho, porque cuando yo logro descubrir cuál es el canal de aprendizaje de una persona o de un equipo de trabajo o de un grupo de personas, yo puedo planear mis mensajes para llegarles directamente. Porque si este es visual, va a llegar con imágenes, formas, colores. Si este es auditivo, va a llegar con sonidos, música. Recordemos que la música es el lenguaje del alma. La música lo estructura y lo desestructura uno muchísimo. Y lo Abre los sentidos. kinestésico, muy bien. Y lo kinestésico, el gusto, el tener la sensación de aromas. Miren que ahora las tiendas de ropa, de música, los restaurantes, algunas papelerías tienen unos olores característicos que hacen que la gente quiera quedarse allí por más tiempo. O sea, hacen que nosotros nos extendamos en la experiencia. Entonces, la estrategia de pasarle a uno un bocadito de algún producto que están lanzando, ¿por qué? Porque están atacando mis sentidos. Eh, Hoy, las grandes empresas, sabiendo el poder que tienen los alimentos en temas de comunicación, cierran un negocio en un desayuno de negocios, unas once empresariales, una cena de negocios. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen muchísimo poder para nosotros. Primero, visual, lo que decía la compañera, el impacto visual, ¿sí? Y luego la sensación de cómo todos los sentidos se nos activan cuando empiezo a oler, a degustar y a tocar alguno, porque alguna comida se puede tocar. Entonces, es estar en placer total. Por eso los alimentos tienen tanto poder. Y de ahí que yo jamás puedo arreglar un problema en la hora del almuerzo, de la cena, del desayuno. Como estamos todos reunidos, ahora sí que estamos aquí comiendo, almorzando, ahora sí cuénteme cuál fue el problema que usted tuvo en el colegio. Nada, no podemos hacer eso de ninguna manera porque estamos dañando el bienestar profundo en el que entra nuestra psiquis, nuestras emociones cuando estamos en las horas de los alimentos. No hay nada más delicioso que comer
y más cuando comemos en familia. Entonces, es una fiesta de colores, de formas, ¿sí? Además que si yo tengo de fondo una musiquita, imagínense, estoy mucho más activado o activada con mis emociones, mis sentimientos, mi bienestar, y ahora empiezo a comer, pues estoy en total bienestar. Y es ahí donde las empresas, cuando invitan a sus clientes, aprovechan. Le tengo este negocio, le tengo esta propuesta. ¿Por qué? Porque estoy en bienestar. Mire esa costumbre tan bonita que tenían nuestros papás, no sé si ustedes la tengan también, de cuando uno va a hacer una visita, uno lleva un pan, ¿cierto? Porque el pan tiene un significado especial de calor de hogar, de afecto, de Familia. unión, de compartir. O llevamos otra cosa, ¿cierto? Porque Sí, el el presente. souvenir, muy bien, el presente, el souvenir, hace que esos lazos se unan. Entonces, ustedes primero arreglan el problema y luego sí se van a comer, luego se van a cenar, porque no se puede. Si a mí me invitan a una reunión de 7 de la mañana a 3 de la tarde, Dios mío, qué cosa tan larga, pero si a mí me dicen va a haber refrigerio y almuerzo, la cosa cambia, Ujú. porque los alimentos tienen muchísimo poder. Me Bueno, motiva a ir. claro, me motiva a ir. Por eso tan rico que es celebrar en los cumpleaños que vamos a preparar, ¿cierto? Pero hay gente que aprovecha la hora de los alimentos porque se reúnen las personas para tocar temas conflictivos, para lanzar indirectazos. ¿Y qué han hecho algunas personas que de pronto a ustedes les ha tocado? Que uno dice, me dañaron la comida y se levantan y se van, porque uno no puede luchar contra eso. O sea, hay algo que de pronto a los seres humanos nos lastima y es que nos interrumpan los alimentos, más cuando los estamos disfrutando. Bueno, entonces estoy en la entrevista de trabajo y tengo que llegar bien visualmente, tengo que auditivamente, tengo que es generar a través de mi voz, de los tonos de mi voz, del sonido de mi voz, un ambiente agradable, porque no tengo allá en la entrevista de trabajo la posibilidad de poner música, ¿cierto? Para agradarle a la persona. Y en el tema kinestésico, recordemos las sensaciones, las experiencias, con el solo hecho de que yo a una persona le transmita, le transmita algo de emoción a través de una sonrisa, con eso ya fue suficiente. Ahí ya activé el canal kinestésico. No puedo ir a ofrecerle comida en una entrevista de trabajo, ¿cierto? Entonces tengo que mirar cómo a partir de los otros sentidos que hacen parte del canal kinestésico yo puedo estimular ese momento. Hay que tener mucho cuidado con los aromas, con los perfumes, porque a veces somos invasivos y alteramos. Si esa persona llega a ser kinestésica, el solo olor empieza como a incomodar el ambiente. La publicidad, un solo comercial, debe distribuirlo para todos los canales del aprendizaje el mismo comercial. Entonces, por ejemplo, miren que el comercial de salchicha ranchera, las personas siempre se ven felices, ¿no? Porque la sonrisa es una estrategia muy fuerte de comunicación. La sonrisa, el sonreír. ¿Por qué? Porque la sonrisa hace que que sea un movimiento involuntario que se pega rápidamente. La sonrisa. Entonces, gente sonriendo. El sonido del producto que ya lo tenemos implantado, ¿no? El sonido de la salchicha ranchera. Ya conocemos aquí cómo suena. La gente siempre riéndose y los tonos de los colores que utilizan en el vestuario, en ese tipo de comerciales, son colores amarillos, son colores cálidos, rojos, naranjas, amarillos, Pasteles. terracotas. Cuando se utilizan los colores pasteles es cuando, por ejemplo, queremos transmitir ternura, que lo Paz. utilizan Sí. mucho los comerciales, por ejemplo, de pañales, de leches maternas, ese tipo es que dependiendo de la intención del mensaje, se maneja una paleta de colores especial. Cada vez que van a producir una película, dependiendo la intención o el género de la película, se estudia una paleta de colores que va a ser la que va a estar predominando en toda la película. Entonces, ustedes de pronto no van a ver una película de terror bajo colores cálidos. Es decir, un color cálido es como, por ejemplo, esta imagen que les estoy mostrando aquí, esta primera en pantalla, hay sonrisas, entonces vemos que está amarilla, ¿cierto? Hay como un filtro amarillo que la acompaña, porque ¿qué se quiere transmitir? Felicidad, energía, buena nota, positivismo. En cambio, en esta imagen que está aquí
a la derecha, a pesar de que podemos distinguir los colores, ¿cierto? Color piel, color de la ropa, hay como un filtro gris, porque la intención en la expresión gestual es tristeza, es melancolía, es dolor. Entonces hay como un filtro gris, que es lo que nosotros vemos en algunas películas de drama o de terror, que no vamos a encontrar muchos colores cálidos, no vamos a encontrar paletas de colores cálidos, sino colores que se ajusten a las emociones que yo quiero transmitir. De ahí que es importante el color que yo voy a ponerme en mis citas, en una cita amorosa, en una cita de trabajo, en una cita con mis amigos, porque el color tiene la capacidad inclusive hasta de transmitir sensación térmica. Nosotros a través de los colores podemos transmitir una cantidad de sensaciones y muy bonitas además. Miren acá estos tres escenarios, los mismos elementos, porque son los mismos, el cuadro, la mesa, el florero, el libro, pero los tres tienen un significado diferente Un de tono de luz acuerdo, distinto. muy bien, de acuerdo al tono, a la luz, muy bien, al color. Entonces, cuando yo voy a una entrevista de trabajo, dependiendo la hora, dependiendo el lugar, ustedes métanse en internet y investiguen cuál es el color más apropiado para una entrevista de trabajo a tal hora del día. Entonces les va a salir a ustedes opciones. Y son opciones básicas, porque por ejemplo en una entrevista de trabajo uno siempre debe ir a unicolor, ¿cierto? Que es lo que debe utilizarse. Pero si yo voy a una fiesta, si voy a una reunión de amigos, si voy a mi primera cita con mi amor precioso, bueno, en fin, entonces hay que mirar una cantidad de elementos que son importantes cuando yo voy a preparar una cena familiar. No es lo mismo compartir una cena familiar bajo una luz cálida, la luz amarilla, ¿sí? Que bajo una luz blanca, la luz LED, porque esa luz LED, la luz blanca, está muy asociada a las oficinas, a los supermercados. Y si yo llego a mi casa a descansar, ¿cierto? Porque estuve todo el día en el día trabajando, estuve con luz día trabajando, y yo llego a mi casa y lo primero que hago es prender la luz de la sala y vuelvo y encuentro una prolongación del color del día. No se puede descansar, o sea, inconscientemente yo no puedo descansar. Y llego a mi cuarto y prendo esa luz. Entonces sigo prolongando la luz del día. Entonces esto se va quedando aquí en mi inconsciente. De allí que recomiendan que las habitaciones deberían, ¿no?, tener luz cálida, luz amarilla. Pero nosotros ahora vemos que se utiliza mucho la luz del día, ¿no? También en las casas, y que también va de acuerdo como al modernismo, a la arquitectura, todo lo que se está proponiendo ahora sobre esos espacios abiertos, blancos, pero sí vale la pena que utilicemos la luz amarilla para que podamos tener otro tipo de descanso, para que no prolonguemos el día también en nuestra casa ya cuando es la noche. Bueno, listo. Esto dentro de la comunicación. Ay, alguien está pidiendo entrar. Wow, wow. Es que se van. Uy, es que ya hay gente que se conecta tarde. Es que muchos venían en camino, profe. No, me imagino. Bueno, eh, la expresión corporal es relevante dentro de la comunicación porque a través de lo que nosotros comunicamos con la voz, damos como peso argumentativo a lo que decimos, un soporte. Las manos y el rostro es lo que más nos identifica dentro de la comunicación corporal, con nuestros gestos y nuestros movimientos. El manejo de las manos es súper importante porque las manos son las que ratifican lo que estamos diciendo, hacen formas para los visuales. Las manos dan argumento. A través de las manos yo transmito confianza. No es lo mismo poner las manos hacia arriba que las manos hacia abajo, las palmas de las manos. Entonces, yo siempre debo mostrar las manos, siempre debo mostrar las manos cuando estoy en comunicación, porque, por ejemplo, las manos en los bolsillos transmiten como mucha informalidad, ¿sí? Entonces, a veces me las meto en los bolsillos Pago. como por descansar un poco, pero parece como que me importa cinco en dónde estoy.
Entonces hay que tener mucho cuidado los escenarios en donde utilizo mis manos. Las manos deben ir siempre pues adelante, más o menos a la altura, a la altura del abdomen, evitando ponerlas cerradas como al lado de la pelvis, que es a veces donde las ponemos como de timidez. Esa posición no transmite nada de seguridad. Nosotros debemos tenerlas siempre arriba. Bueno, entonces el mensaje se siente más o se ve más apoyado cuando yo utilizo las manos. Las manos deben siempre utilizarse para hablar. No puedo esconderlas. La postura. La postura más adecuada son hombros atrás y mentón al frente. El mentón ni muy arriba ni muy abajo, porque resulta que el mentón como que va marcando mi actitud. Entonces, si yo subo mucho el mentón, parece que soy antipático o antipática. En cambio, si lo mantengo aquí más o menos a una medida, ni muy arriba ni muy abajo, voy a transmitir seguridad, confianza, hombros atrás, elegantes. Debemos aprender a pararnos. Hay gente que camina como arrastrando los pies, como que ya han generado como una joroba, como que cruzan los brazos descansando en su estómago, entonces la postura no es elegante y el tema digamos, de la postura es primordial para transmitir credibilidad y confianza en el momento en el que yo voy a dar un mensaje. Uno puede practicar en la casa o en las filas en donde yo a veces voy a hacer una fila y encuentro en la fila del banco esa cantidad de gente para hacer, pero yo empiezo a desdibujarme, no hago muecas, esto me da pereza, me paro mal, abro las piernas, subo, las cruzo. Es una oportunidad para que nosotros podamos practicar el tener una postura adecuada. Siempre hay ojos que nos están mirando, siempre hay ojos que nos están mirando. Y para una persona que es muy visual, es impactante ver una persona bien parada, que camine bien, paso largo y decidido, que tenga movimiento en las manos. Entonces, a través de la postura, yo puedo transmitir, así como que el primer impacto, puedo transmitir seguridad y confianza. Existe algo que se llama la proxémica. La proxémica es la proximidad adecuada que yo debo tener con las personas cuando me acerco a hablarles. Entonces, ahí en la academia o la literatura habla de unos centímetros, pues como estándar. Entonces, una distancia íntima es a menos de 45 centímetros. Yo me acerco a menos de 45 centímetros a mis hijos, a mi pareja, de pronto a mis padres, de pronto. Pero yo no puedo acercarme mucho a las personas porque las incomodo. Entonces, imagínense, cité a alguien nuestra primera cita. Me fui divino o divina visualmente. La llevé a un lugar en donde vamos a comer algo delicioso, ¿sí? Estoy ahí, mejor dicho, canal visual, canal kinestésico. Y ahora resulta que la música está tan fuerte, que voy a tener que acercarme mucho a esa persona para poder hablarle y ella se va a tener que acercar mucho a mí para escucharme o hablar. ¿Qué pasa ahí? Que estamos afectando el espacio personal. Estamos afectando esa proximidad adecuada. Luego de nada me sirvió haberlo llevado a un lugar en donde tenemos una comida deliciosa, me fui divino, divina, y para esto es que esa persona de pronto sea auditiva. Imagínense, el ruido y el que tenga que yo acercármele mucho, de pronto puedo estar incomodando. Entonces, hay muchos aspectos de la comunicación que deben cuidarse. Ahora, esto no se trata de que yo vaya por mi vida cronometrando cada movimiento, ¿no? Es que en la medida que yo pueda ver que puedo ir mejorando, pues haciéndolo. Señor. Profe, yo algo, se me viene algo. Resulta que yo soy hijo de militar y cuando yo iba al batallón, mi hermano estaba prestando servicio y yo entendía algo que cuando el superior está con el soldado, yo me acuerdo que le decía, soldado, a 3 pasos. Era para tener una distancia prudente para que él le pudiera dar un mensaje, el soldado lo entendiera y si estuvieran de pronto disgustados, no estaban cerca como para agredirse. Soldado, a 3 pasos que yo soy su superior. Ahora con esta charla y ya después de un tiempo, entiende uno que es un mecanismo de protección, ¿no?
como de una barrera para evitar altercados. Claro, y es que esto, ustedes se podrán dar cuenta que cuando de pronto se acercan algunas personas y las personas se incomodan, uno lo que hace es irse para atrás, porque hay gente que se acerca mucho y se establecen también esto como límites de respeto a través de esa distancia. Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces decimos acá, una distancia personal está entre 45 y 120 centímetros, la social más de 120 centímetros y una pública más de 360 centímetros. Ahora dice acá, esto es en función del tipo de relación cultural. Aquí en Colombia nosotros es una tocadera por todo, beso por aquí, me despido con beso, me despido, saludo con beso, me abrazo. Hay en otros países en donde uno no se puede acercar a las personas, ni siquiera tocarles la mano en un saludo, ni siquiera saludarlas, porque si no me conozco con la persona, ni siquiera puedo decir buenos días. No se puede, porque hace parte de su cultura. Entonces uno más o menos también se va acomodando a los lugares en donde está. No es lo mismo nuestra zona costera, ¿cierto? Al Ujú. interior de nuestro país, que son personas más prudentes, menos expresivas corporalmente. Hay gente que es muy afectiva y corporalmente quiere todo el tiempo estar abrazando y tocando. Hay otras que no. Entonces uno observa en dónde está, observa. Y uno también se va comportando de acuerdo a las circunstancias. Eso no quiere decir que yo vaya a dejar mi esencia, ¿no? Es que pues uno sabe que si yo soy de mucho abrazo, pero hay lugares a donde yo llego donde no puedo estar abrazando a todo el mundo. Hay mucha gente que no le gusta que la abracen, Profe, señor. disculpe, me pasa a mí, yo soy de la costa pacífica del Chocó, y allá Ujú. todo es manita y uno toca a la persona en el brazo y lo está tocando. Me casé con una bogotana y me dice, amor, es que ustedes los de la costa, sea pacífica, atlántica, yo viví un tiempo en Barranquilla, somos expresivos, alegres, y, y acá no, en el interior del país es muy distinto, y me dice, amor, tú tienes que estar tocando a uno para decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo estás en el brazo? O hablarle más duro. Entonces me dice, no, es que allá en la costa es así, acá somos más parcos. Y entonces si uno como que aprende a identificar eso y a de pronto a ser más prudente. Sí, hay que tener, por eso es que a nosotros nos sirve es aprender a observar y a escuchar, porque eso es lo que a mí me permite hacer una evaluación del escenario, del escenario. Ya en la medida que uno va avanzando o va compartiendo más tiempo con las personas, pues es más fácil, pero a veces nosotros llegamos de primerazo a abrazar recién conocidas a las personas. Ahora alguien le presenta a una niña, a un caballero y de una vez en esa primera presentación, cuando se despiden de una vez el beso en la mejilla. No debería ser, no debería ser, pero pues así es. Pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, la mirada. No hay manera de que haya un vínculo en comunicación fuerte si no hay contacto visual. Es importante el contacto visual para retroalimentar y para generar vínculos emocionales y afectivos a través del mensaje cuando yo estoy mirando a una persona. Es necesario mirar y favorece las habilidades sociales. ¿Qué es importante? Igualar la altura del interlocutor. Si yo me voy a dirigir a una persona que está sentada, yo debo también sentarme para quedar a la misma altura, porque es importante, eso genera una conexión, genera una conexión. Bueno, existen varios tipos de mirada, pero entre las más importantes están estas, que está la mirada de poder, que es la mirada que yo hago fijamente a una persona, es cuando tengo los argumentos durante mi pelea, mi discusión. A veces la hago a propósito para que una persona se sienta vulnerado, sienta vergüenza. De pronto no debemos hacerlo. Esa mirada fija a los ojos es agresiva. Tenemos la mirada social, la mirada Profe, social. Señora. profe, vea que eso que su merced nos está explicando en este momento, a mí una vez me pasó. Yo estuve en la policía, profe, y yo era una de las que yo no miraba a la persona a la cara. O sea, yo siento que es como si estuviera uno intimidando. Pero me pasó con una patrullera más antigua y ella me dijo, míreme cuando yo le estoy hablando, porque si usted no me mira, me está faltando al respeto.
Y de ahí para adelante, profe, yo no soy. Yo sé que cuando hablo con alguien, miro a la persona a los ojos, porque yo digo que no hay nada más bonito que como mirarla, ver. ¿Sí me entiende, profe? No sé, desde ese momento, porque ella me habló fuerte, profe, o sea, fue un enfrentamiento fuerte y ella me dijo, míreme a los ojos, no me falte al respeto y no me baje la mirada. Es que nosotros siempre debemos mirar, digamos que aquí en el tema de la mirada de poder está ese que yo no me quede fijamente mirando, 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 ¿sí? Porque eso es lo que no se debe hacer, porque yo lo que debo hacer es un recorrido por el rostro, mirar sus ojos, de pronto irme a las cejas, las mejillas, pero no quedarme en un solo punto, porque un solo punto, digamos, en la nariz es como si yo me quedara también mirándolo directamente a los ojos. Si yo me quedo una persona mirándola directamente a la nariz, pues la voy a incomodar porque la persona va a decir, ¿será que tengo algo en la nariz? ¿Sí? Entonces es un recorrido. Esta mirada de poder es la que nosotros hacemos cuando estamos bajo ciertas emociones fuertes, que, o sea, miramos fijamente, fijamente, que no quitamos la mirada. Esta mirada social es la que hacemos aquí todo este espacio, venimos y miramos al rostro, los ojos, como con dulzura, como con cordialidad, pero miramos solamente hasta aquí, hasta terminando este punto de la nariz, aquí, este pliegue ya, hasta ahí es la mirada social. Y es la que hacemos en los lugares, escenarios académicos, laborales, públicos, la mirada social. Y luego tenemos la mirada íntima. La mirada íntima es la que coge todo el espectro de lo social y ya empezamos a mirar de la nariz hacia abajo. Entonces en algún momento de nuestras vidas, tal vez alguno de ustedes se sintió intimidado o se sintió mal, se sintió incómodo porque alguien bajó la mirada hasta sus zapatos y luego subió. ¿Cierto? Nos afectó porque es una mirada íntima, porque recorrió todo mi cuerpo, de arriba a abajo, me fragmentó, ¿sí? La escaneó. Entonces, claro, la escaneó. Ahora, ese tipo de miradas a veces uno las hace de manera inconsciente porque de repente sentí curiosidad por un accesorio que tiene la persona, algo en su camisa, algo en su vestuario, porque de pronto los atributos físicos son bastante evidentes, sí, por muchas cosas. Pero entonces, en la medida de que yo mire menos íntimo a una persona, mucho mejor. ¿Sí? Mi mirada siempre debe ser social, social, porque en lo social no afecto a nada, ni a nadie. Entonces la mirada íntima, hay gente, las personas que son muy visuales, miran mucho los labios de la otra persona, pero hay contextos, porque uno se da cuenta cuando la gente quiere como coquetear o lanzar, ¿sí? Otro tipo de intenciones. Yo simplemente estoy escuchando a la persona y como soy tan visual, pues le miro la boca, pero digamos, en el resto de mi cuerpo no hay nada que, por ejemplo, me muestre o le muestre a la persona que yo estoy interesado en esa persona de otra manera, más que escucharla. Pero entonces la mirada íntima sí puede vulnerar, porque puede hacer sentir mal por muchas razones, por muchas razones. Entonces es mejor no hacerla. Yo siempre miro a la persona es aquí. Y pues en el espacio que hay acá, a veces a los lados, tratar de no distraerme, pues porque da la misma, ¿no? Que yo mire socialmente si me voy a quedar distraído en el aire, que se llama en comunicación, el aire que queda aquí. Bueno, listo. Voy a pasarme a la guía de aprendizaje para darles a conocer, para explicarles las dos primeras evidencias que son las que vamos a hacer. Les repito, la evidencia número 1, que es un video que vamos a hacer, la tenemos hasta el 30 de noviembre y una infografía que se va a realizar, que ya les voy a explicar. Esa tenemos plazo de entregarla el 7 de diciembre. ¿Listo? Bueno, la competencia, ya les dije cuál es: desarrollar procesos de comunicación. Nos vamos aquí abajo. Toca despacio porque si no me mareo. Listo, aquí llegamos. Entonces, actividades de la competencia: desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. La primera evidencia que nosotros vamos a hacer o la que vamos a desarrollar es esta: identificar la importancia de los componentes de la comunicación para transmitir un mensaje según sus características
intencionalidad y contexto. La evidencia. Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Esta es la primera evidencia. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Miren, van a redactar ustedes un breve discurso de no más de 1 minuto. 1 minuto. Cualquier cosa de la que ustedes quieran hablar, cualquier tema, la receta de de un alimento delicioso, no sé, de un plato exquisito que ustedes preparan en Navidad, las plantas, el tema de su desempeño laboral, su familia, cualquier tema. Dice, a partir de los conocimientos adquiridos en el componente formativo comunicándonos, realice la exposición de dicho discurso a través de un video. ¿De qué manera vamos a realizar este video? Entonces, dicho video tendrá 2 partes en la cual usted va a utilizar el discurso. Digamos, voy a hablar de las plantas, ¿sí? Porque yo soy una ducha en tema de plantas. Entonces, los primeros 30 segundos de ese video, ustedes van a hablar sin ningún recurso comunicativo, ni de gestos, ni de movimientos corporales, ni de las manos, o sea, como estatuas ahí, sin emociones, sin sentimientos. Ustedes empiezan a hablar de sus plantas, ¿sí? O del tema que ustedes vayan a hablar. Dice aquí, en la primera dirá su discurso sin usar ningún elemento comunicativo, inexpresivo, sin gestos, sin emoción, sin contacto visual. Nada, ni siquiera miren a la cámara, es decir, al lente de su celular. Y en la segunda parte, después de esos 30 segundos, ustedes continúan el discurso, el tema, lo siguen de largo. Y después de 30 segundos ya empiezan a hablar de su tema mirando a la cámara, sonriendo, gesticulando, moviendo sus manos, sus brazos. De pronto, si están hablando de las plantas, de pronto traen una plantita y la van mostrando qué es lo que están diciendo. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el video. En un solo, de corrido, en plano secuencia. Después de que hayan hecho ese video, ustedes van a redactar unas conclusiones, porque ustedes van a ver ese video. Y esas conclusiones van a ser o van a estar como enfocadas en analizar cómo ven ustedes esa primera parte del discurso y qué observan en la segunda parte del discurso. Esas son sus conclusiones de acuerdo a lo que ustedes logran observar. ¿Cómo es comunicarnos sin recursos y cómo es comunicándonos con esos recursos? Listo, entonces ese video me lo van a subir a un Drive, a YouTube, van a poner el enlace, por favor, el enlace le dan acceso público para poder verlo lo que van a redactar me lo entregan en una hoja, en un PDF, puede ser. ¿Listo? Inquietudes sobre esta evidencia. Esto está el 7 de diciembre, profe. Esta primera evidencia es hasta el 30 de noviembre y la segunda hasta el 30, ¿hasta qué? Hasta el 7 de diciembre. Pero ustedes, tengo entendido, se les quedan activadas esas evidencias hasta el 7, ¿cierto? Las dos. Pues es que la idea es que ustedes, miren, este primer video está tan fácil y tan sencillo de hacer que ustedes traten de hacerlo en esta semana para irles de una vez evaluando y no dejar para el final las 2 evidencias. Pero digamos que la fecha final es 7 de diciembre. Ok. ¿Alguna inquietud sobre el desarrollo del video, de la evidencia? No, profe. ¿No? No, por mi parte no, pues ya lo dijo usted. Claro, hacer un video en la cual yo quiero comunicar algo, pero en los primeros 29 segundos no soy nada expresivo y no miro la cámara, el celular. Después de los 30 ya soy expresivo y comienzo a argumentar sobre lo que yo quiero dar a exponer. Perfecto. Es eso. Muy bien. Ya Y empiezo a usar. perdón, profe, y después de eso escribo con el video que yo analizo, digo, al principio de mi video era poco expresivo, poco comunicativo, pero una vez tomé confianza, voy argumentando lo que sucede. ¿Sí? ¿Así es? Eso, ¿y cómo se ven? ¿Cuáles son esos Vale. aspectos importantes que ustedes logran observar? Listo. Nos vamos a ir a la segunda evidencia y la segunda evidencia es una infografía, pero ustedes en la guía de aprendizaje van a encontrar como evidencia 2 es otro video, pero ese no es el video que van a hacer, ¿no? Nos vamos a pasar a la tercera evidencia, que es una infografía.
la evidencia que vamos a presentar es la infografía. ¿Listo? El video que vamos a hacer es el que está como evidencia número 1, que se llama, se me olvidó, ¿cómo nos ¿Cómo comunicamos comunicarnos a través del discurso? Nos vamos a pasar a la evidencia de la infografía. De la ¿Qué número infografía. es? La 3. La infografía es la evidencia 3. Ah, dice evidencia GA24 AA3 EB1. Ajá. Sí, dice interpretar asertivamente situaciones del contexto de forma lógica y estructurada, graficando la información a transmitir a través de elementos e instrumentos gráficos. Entonces, la evidencia es una infografía, comunicación de la interpretación del entorno. Entonces, recordemos que el aspecto visual es muy importante. Ustedes conocen las infografías, ¿cierto, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, las infografías son piezas gráficas que gozan de colores, de formas, de diferentes tipos de tipografía. Se pueden ingresar gráficos, dibujos y todo para organizar de una manera estratégica una información que quiero que una persona vea, ¿cierto? Entonces, miren, quiero aquí, es que permítanme acá un segundo. Para que no se vayan a equivocar, pónganle mucho cuidado a esto. Bueno, ustedes van a pensar en un tema, el que ustedes deseen. El medio ambiente, no sé, la situación económica de nuestro país. Ustedes deciden cuál es el tema. Dice aquí, realice ¿qué? Identifique el tema noticioso, el cual usted quiere contar, ¿sí? El tema, usted es libre. Realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de esa situación. Si yo quiero hacer una infografía sobre el agua potable en Colombia, pues tengo que primero informarme para luego poder clasificar esa información, ver qué dibujos de pronto puedo poner, qué gráficos, cuáles van a ser los colores de mi infografía. Recordemos que los colores son muy importantes. Dice, estructure un discurso con ayudas visuales en la infografía. Listo, que sea algo agradable, creativo y novedoso. Quiero que me pongan mucha atención en esta parte. Donde dice lineamientos generales para la entrega de la evidencia, dice producto a entregar, infografía, formato PDF, dice extensión máximo, una página, Arial 11, espacio sencillo. Quiero que tengamos en cuenta algo. Como vamos a hacer es una infografía. Las infografías admiten que yo puedo utilizar cualquier tipo de letra dependiendo la intención, ¿cierto? Porque hay infografías que, por ejemplo, son, vamos a ver, aquí busquemos a ay, Dios mío. Esperen, permítanme aquí un momentillo y me paso aquí. Por ejemplo, si queremos hablar algo comunicativo, como una voz que va de pequeña a grande, como que muestre como que estuviera hablando fuerte, gritando. Eso, digamos que hay dibujos. Miren, ustedes en pantalla les estoy mostrando una cantidad de infografías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay ejemplos de infografías, miren, donde vemos que utilizan gráficos, dibujos, colores, formas. Pero entonces, ¿por qué es esta aclaración? Porque resulta que en la guía de aprendizaje, dice que, miren, extensión máxima una página, generalmente las infografías deben ser en una sola pieza gráfica. Toda la información en una sola pieza gráfica. Dice Arial 11, espacio sencillo. Por favor, no tengan en cuenta esa parte, porque ahí hemos tenido algún conflicto con esa apreciación que trae esa guía de aprendizaje, porque digamos que esta orientación no nos permitiría, pues, ser coherentes con el tema de lo que es una infografía, ¿no? Porque si yo quiero hacer una infografía más o menos de este tipo, aquí, por ejemplo, esa que estoy señalando, cómo hacer esta infografía a ese tipo de letra, espacio sencillo. Entonces me limito. Entonces es para decirles que por favor, ese aspecto de esa guía de aprendizaje no lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces es para que hagamos la infografía así creativa, con color, algo bonito. Y que no pensemos en esto que dice aquí, Arial 11, espacio sencillo. Listo. Para hacer el envío de la evidencia, ustedes pueden pegar la imagen. Si la van a hacer, por ejemplo, a través de una aplicación en la cual me comparten el enlace, lo mismo que con el video, por favor, denle acceso público al enlace para poder entrar. ¿Qué les recomiendo? Que estas dos
estas dos evidencias, después de haber visto el tema de los canales del aprendizaje, ustedes tengan en cuenta que tanto en el video deben ustedes hablar bien, ¿sí? Deben, por lo menos en la segunda parte, ¿no? Tener en cuenta que tenemos que ser estrategas en la comunicación para que el mensaje llegue a la persona que me ve. Y en el tema de la infografía, el uso de los colores, el uso de las letras, pilas con la ortografía, porque eso también es muy importante dentro de las piezas que están transmitiendo un mensaje. Y que sea la información organizada de una manera coherente. ¿Tenemos inquietudes sobre el desarrollo de estas dos evidencias? No, profe, no, señora. Están sencillas, ¿cierto? Sí, Sí, la señora. primera es la primera es el video, ¿cierto, profe? Sí, el video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Ajá. Y la segunda es la infografía, que es escoger un tema, lo van a consultar. Lo consultan es porque ustedes necesitan saber qué es lo que van a ubicar, qué información es la que van a ubicar en su infografía, que deben hacerla en una sola hoja, una sola pieza. Ustedes cuando ven una infografía no la ven por pedacitos, ¿no? A no ser que sea un folleto, que eso ya es otro tipo de comunicación escrita. Pero la infografía todo va en una sola pieza. Listo, profe. Y por favor, la entregamos a tiempo. Con el favor de Dios, nos encontramos de nuevo en enero para continuar con el tema, con esta competencia, para ver las otras dos evidencias que nos quedan haciendo falta. Y cualquier inquietud que ustedes tengan, yo estoy en el grupo de ustedes, por favor me escriben a mi chat, no en el grupo, sino a mi chat. Me escriben cualquier duda. A veces me demoro en ver los mensajes porque también tengo grupos presenciales, pero yo los contesto. Pero no duden en preguntarme cuando estén haciendo las evidencias. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Sí, Bueno, me señora, encantó. muchas gracias. Con todo gusto, me encantó estar con ustedes. Dios los bendiga, que pasen buena noche y que quedo súper pendiente de lo que puedan requerir. Ok, profe, Gracias. Vale, profe, gracias Dios por la la bendiga. explicación, profe. Gracias, Bueno, profe. con todo gusto, con todo gusto. Feliz noche, compañeros. Feliz noche a todos. Profesora Heidi, Señora, señora, gracias. Es que como yo tuve problemas porque vivo en carretera, ya llegué. ¿Usted me puede hacer el favor de, sí se puede compartir la explicación en PowerPoint que usted estaba presentando? así, claro que sí, se las comparto al grupo. Sí, señora, me hace el favor. Yo soy Sí, María sí. Isabel Arcila, Bueno. la líder del grupo. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí pues, se va a encontrar información que todavía no hemos visto y que pienso que vamos a ver No, en no, enero. sí. No se preocupe. Es porque me pareció interesante, pero como tuve tantos baches que se me iba tanto la señal, Ok. entonces, pues para revisar y me imagino que usted también va a subir el video, la grabación. Sí, claro, mañana con el favor de Dios y que Dios quiera que la plataforma me lo permita, porque, uy, Ah, bueno. Entonces le agradezco si me regala las diapositivas ahorita al correo, al chat de nosotros en general, pues para tener adelantado y poder revisar todo lo que usted estaba explicando, porque la verdad no escuché mucho. bueno, no, tranquila, no se preocupe. Claro que sí, Ah, ya ahorita bueno. en un momentico les comparto al grupo. Bueno, muchas gracias. Oye, profesora, que tenga una buena noche. Bueno, igualmente, que esté muy bien. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Bueno. Hasta luego.